Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 de las peores sesiones de la historia del fútbol. Hace un par de años hice un video similar con algunos casos históricos que seguramente no voy a repetir en este video. Igualmente les voy a dejar el link para que lo puedan ver, hablando por ejemplo de los casos de Higuaín o de Falcao cuando aterrizaron en la Premier. Pero en el día de hoy vamos a hablar acerca de 7 sesiones, la gran mayoría un poco más actuales que han ocurrido en los últimos mercados, que han sido muy pero muy malas, ya sea por su costo, pero principalmente por el flojo rendimiento que tuvieron. Así que espero que les guste la idea del video, que evidentemente pueden poner otras sesiones que ustedes consideran que fueron muy malas para los equipos y para los jugadores en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, que eso evidentemente ayuda un montón para que siga creciendo todo esto, y sin dar mucha más vuelta comenzamos repasando el primero de los casos. Comencemos hablando del caso Joao Félix, un jugador que al día de hoy vive una realidad completamente diferente. En un gran momento desde su llegada al Barcelona, es cierto van pocos partidos del comienzo de la temporada, pero ha logrado ser protagonista en un equipo en el cual él quería estar y el equipo lo quería. Pero sin duda la temporada pasada atravesó uno de los peores momentos de su carrera, si no el peor. Un jugador que, como todos sabemos, comenzó en Benfica, era una gran promesa, el Atlético de Madrid pagó mucho dinero por él, 127 millones de euros, no rindió de la mano del Cholo Simeone en el equipo colchonero, y ante quizás la necesidad de nuevos horizontes, de no sentirse cómodo, decidió el Atlético de Madrid, en conjunto con el jugador, la segunda mitad de la temporada anterior, la 22-23, que se vaya a préstamo al Chelsea. Una cesión carísima para el conjunto inglés que por 6 meses pagó 11 millones de euros. Un jugador que en el Chelsea llegaba y parecía iba a ser titular e iba a tener muchos minutos. Sin embargo, nuevamente Joao, en un esquema en el cual se creía que podía llegar a funcionar, volvió a fracasar y volvió a quedar en el debe. Un jugador que en su primer encuentro con el conjunto inglés frente al Fulham no solamente el equipo perdió por 2-1, sino que en el minuto 58 se fue expulsado y lo terminaron suspendiendo por 3 partidos más. Iba a jugar 6 meses y ya se perdía 3 partidos. Con el correr de los encuentros no solamente perdió la titularidad, sino que fue teniendo cada vez menos minutos en el Chelsea, a tal punto que terminó la temporada con 20 partidos y solamente 4 goles. Un jugador que obviamente al terminar la temporada el Chelsea no quiso saber nada con comprarlo, y además teniendo en cuenta el flojo momento del equipo inglés, ni el Chelsea, que se la pasa regalando dinero, quiso pagar el fichaje de Joao porque no rindió para nada y fue un jugador que le salió carísimo, porque una cesión de 11 millones de euros por solamente 6 meses es una locura en la actualidad. ¿Qué decir del caso de Artur Melo? Un jugador al cual directamente le he dedicado un video y que considero que, por lo menos de los últimos años, es la peor cesión de la historia del fútbol. Un jugador que todos sabemos lo que prometía, sobre todo en sus comienzos en Gremio, siendo campeón de Copa Libertadores y desplegando un gran juego, que el Barcelona apostó por él pensando que podía ser el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, pero que sin embargo con el correr de las temporadas su talento se fue apagando. En el Barcelona jugó 72 partidos, marcó 4 goles, luego lo terminarían intercambiando por Miralem Pjanic, en la Juve tampoco tuvo tanta continuidad, y justamente en la temporada anterior, con 25 años y sin tanto rodaje en el fútbol italiano, llamó mucho la atención su llegada al Liverpool. Sin embargo, apenas llegar, un jugador que no sé qué le pasó a Klopp por la cabeza para terminar pidiéndolo, se lesionó rápidamente y no pudo jugar absolutamente nada. Una vez que se recuperó de esa lesión, que le llevó bastante tiempo, no tuvo minutos en el Liverpool, solamente jugó un partido en el cual ingresó 13 minutos, jugó más con el equipo sub-21, donde sí, jugó 3 encuentros, y evidentemente al terminar la temporada nadie quiso hacer uso de la opción. Una sesión que además no fue gratis, ni mucho menos, sino que el Liverpool tuvo que pagar casi 5 millones de euros, que no es tanto dinero, pero teniendo en cuenta que solamente jugó 13 minutos, la verdad que fue una estafa. Nos vamos un poco de la actualidad y nos vamos a la temporada 2014-2015 para hablar de un jugador que para mí siempre rindió mucho más en su selección que con sus equipos, que es el alemán Lukas Podolski, que comenzó su carrera en el Colonia, que luego llegó al Bayern Múnich, donde jugó 106 partidos y marcó 26 goles, que luego volvió al Colonia, donde la verdad es el equipo en el que más rindió, 181 partidos marcando 86 goles a lo largo de todas sus etapas, que luego llegaría al Arsenal inglés, donde estuvo 3 temporadas, las primeras 2 fueron bastante buenas, la tercera ya no tanto, jugó 82 partidos marcando 31 goles, y justamente ante la falta de minutos en el Arsenal, en la primera parte del año 2015, en enero más precisamente, se acuerda su cesión al Inter de Milán, un equipo importante del fútbol italiano. Sin embargo, Lucas comenzó teniendo muchos minutos, no terminó de ser preponderante en el equipo ni mucho menos, a tal punto que a lo largo de lo que quedaba, esos 6 meses, no tuvo tantos minutos y terminó
siendo sentado en el banquillo de suplentes. Terminó esa media temporada con 18 partidos, muchos de ellos ingresando como suplente, y solamente un gol en el Inter de Milán. Evidentemente, finalizada la sesión, no hicieron uso de la opción, no intentaron comprarlo y se terminó marchando al fútbol turco, y actualmente, quizás no muchos lo tengan en cuenta, se encuentra jugando con 38 años en el fútbol de Polonia. Un jugador que con la selección alemana jugó 130 partidos y marcó 49 goles. Como le digo, para mí, un jugador que además fue campeón del mundo, mucho mejor jugador de selección que jugador de equipo. Hablemos ahora del argentino Lucas Ocampos. Otra sesión de la temporada anterior y otra sesión que fue un verdadero desastre. El jugador que comenzó en River Plate, que era una gran promesa, que luego sería fichado por el Mónaco, que pasaría por el Olympique de Marsella, por el Genoa, por el Milan, que volvería al conjunto francés y que creo que los mejores años de su carrera los vimos en Sevilla, sobre todo en la temporada 19-20, donde marcó muchísimos goles, incluido el de la final para quedarse con la UEFA Europa League, y que la temporada 2022-2023, ya sin tanta continuidad y sin tan buen nivel en Sevilla, buscando nuevos horizontes, apareció la posibilidad del Ajax, que en primer lugar iba a comprar su ficha, iba a pagar 16 millones de euros por él, pero después se arrepintió, le parecía mucho dinero y terminó acordando una cesión con opción de compra con el Sevilla. Sin embargo, su tiempo en el Ajax fue muy pero muy malo. Inclusive el propio jugador confiesa que la pasó tan mal que ni siquiera buscó una casa. El poco tiempo que estuvo en los Países Bajos decidió quedarse con su familia en el hotel porque tenía claro que apenas podía se iba a ir. No lo tuvieron en cuenta, muy pocos minutos, jugó solamente 6 partidos, en los cuales en total fueron 113 minutos, estamos hablando de un poco más de un partido neto de juego en cuanto a tiempo, y rápidamente decidió, al terminar la temporada, volver al Sevilla, donde al día de hoy la verdad que tiene bastante continuidad y tiene muchos más minutos que los pocos que contó en el equipo de la Eredivisie. Sin duda Reinier es uno de esos jugadores que su talento se apagó tan rápido que ni siquiera llegamos a darnos cuenta y disfrutar lo poco que realmente pudo darle hasta el momento al fútbol. Un jugador que comenzó en Flamengo, que después del boom de Lucas Paquetá y de Vinicius Jr., el Real Madrid pensó que Reinier era el siguiente gran talento brasileño y decidió apostar comprándolo por 30 millones de euros. Sabiendo evidentemente que por su juventud y por la gran calidad de jugadores que tenía el Madrid no iba a tener lugar, decide prestarlo por 2 temporadas al Borussia Dortmund, que es un equipo que parece ideal para moldear este tipo de jugadores. Talentosos, jóvenes, muy buenos atacando y evidentemente también un jugador que parecía que se podía adaptar muy bien a la Bundesliga. Sin embargo, en el Dortmund nunca tuvo tantas posibilidades y cuando las tuvo fue un desastre total. A lo largo de las 2 temporadas jugó solamente 39 partidos, gran parte de ellos como suplente, en las cuales marcó un solo gol y dio una sola asistencia. Debido a esto, después de esa terrorífica sesión al Dortmund, volvería al Real Madrid donde no tuvo muchos minutos y lo volverían a ceder al Girona, nuevamente no le fue bien y actualmente se encuentra a préstamo en el Frosinone. Lo más llamativo del caso de Reinier es que es un jugador que solamente tiene 21 años, sin embargo desde antes de los 20 ya parecía que su carrera estaba completamente acabada. Hace un rato hablábamos del caso de Arthur y yo les mencionaba que para mí es una de las peores sesiones de la historia. Bueno, sin duda otra, un poco más histórica, que también para mí es de las peores, es el caso de Julien Faubé. El francés, que muchos recordarán, probablemente por su paso en Real Madrid, que había comenzado su carrera en el fútbol francés, pasó por el Cannes y por el Girondins de Bordeaux, que luego llegó al West Ham, pero un jugador, que en ese momento jugaba como lateral derecho, que nadie se esperaba que a comienzos del año 2009 sea fichado por el Real Madrid. Su carrera no ameritaba ese logro y su carrera tampoco, y su momento actual, ameritaba ser jugador del Real Madrid. Sin embargo, el conjunto merengue decidió pagar 1,5 millones de euros por su cesión hasta el final de la temporada. La verdad, fue un fichaje que, como no se esperaba nada, no terminó dando nada. Solamente jugó 2 partidos, en los cuales ni fu ni fa, y además un jugador que siempre quedó para el recuerdo, que en uno de los partidos en los cuales estaba sentado en el banco de suplentes, se quedó dormido en el medio del encuentro. Obviamente, al terminar esos 6 meses, no siguió en el Real Madrid, volvería al West Ham y después tendría una carrera muy discreta. Pasaría por el fútbol de Escocia, pasaría por el fútbol de Finlandia y se terminó retirando en el fútbol de Indonesia. Realmente un afortunado poder decir que Faubert en algún momento de su vida logró jugar, aunque sea 60 minutos con la camiseta del Real Madrid. Y para finalizar el video del día de hoy, vamos a hablar de otra sesión de la temporada pasada. La verdad que la temporada anterior tuvo varias sesiones muy pero muy malas, como las que hemos repasado de Joao Félix, de Arthur y de Ocampos, y también la sesión de Sergio Reguilón al Atlético de Madrid.
Un jugador que cuando comenzó su carrera en el Real Madrid, en la vereda de enfrente, parecía ser un gran proyecto de lateral izquierdo, tuvo cierta continuidad sobre todo de la mano de Zidane, evidentemente ante la gran cantidad de jugadores y de calidad que había en el puesto, no iba a tener muchas posibilidades, por lo cual se fue a préstamo al Sevilla, le fue muy bien, jugó bastante, metió goles, dio asistencias. El Tottenham confió en él, pagó 30 millones de euros por su ficha, estuvo 2 temporadas ahí, tuvo bastante continuidad, 67 partidos, marcó 2 goles y dio 9 asistencias, pero teniendo en cuenta que su nivel no había estado de acuerdo a las expectativas o que había jugadores que evidentemente podían rendir mejor, lo terminan cediendo la temporada anterior al Atlético de Madrid. Ahí la realidad es que su rendimiento fue muy flojo. Es cierto, las lesiones no lo ayudaron, lo sacaron bastante de las canchas, pero cuando estuvo a disposición tampoco rindió y tampoco tuvo mucho lugar. Jugó solamente 12 partidos, en esos 12 partidos solamente totalizó un total de 317 minutos, estamos hablando de menos de 5 partidos en cuanto a tiempo neto, y al finalizar la temporada se terminó yendo. Al día de hoy se encuentra a préstamo en Manchester United, que la verdad me llamó mucho la atención su fichaje al comienzo de la temporada. Sin embargo, en 3 partidos en Manchester United en esta temporada ya ha igualado la cantidad de minutos que jugó en toda la temporada anterior con el Atlético de Madrid. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que evidentemente les recomiendo, que les voy a dejar el link en la descripción, de la primera parte de este video repasando otras sesiones que fueron muy malas, y que me dejen en los comentarios sesiones que ustedes recuerdan que les llamaron la atención y que también fueron muy flojas tanto para el jugador como para el equipo que lo fichó. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales que me ayudan un montón para seguir creciendo, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.